Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que todos tenemos un poquito de Kung Fu? Algunos sabemos cocinar, limpiar, pintar, hablar o incluso hacer un video. ¿Y por qué? Bueno, en su raíz más pura, el Kung Fu no es solo pelear, es una forma de habilidad adquirida a través del tiempo y el esfuerzo, que ha revolucionado el mundo del cine a través de clásicos como los de Jackie Chan, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme e incluso Bruce Lee. Pero entonces, ¿cómo pudimos pasar de tan simples ejercicios de respiración para la salud a los conocidos puños de acero de los monjes guerreros del templo Shaolin? Bueno, para eso tenemos que viajar a una China antigua, a una China más remota, envuelta en el caos y en la guerra. Si quieres saber más, acompáñame y descubramos juntos el secreto detrás del puño. Comenzamos. Sabemos que hay un sinfín de artes marciales, y si intentáramos practicar todas ellas ocuparíamos un montón de vidas. Es por eso que hoy quiero hablarte del Kung Fu, o también conocido como Gong Fu. Este último se traduce a una habilidad adquirida a través del tiempo y el esfuerzo, a un mérito, vaya. Mientras que el Kung Fu es el término más común en Occidente, que fue popularizado gracias a las películas de acción, a las de Bruce Lee, la era de Jackie Chan y su comedia, o grandes clásicos como Ip Man y las 36 cámaras de Shaolin. El término Shaolin nos puede sonar del famoso templo budista Shaolin, que se decía que era atacado por bandidos y piratas, hechos de los cuales se tienen bastantes textos y antecedentes. Pero se sabe que el Kung Fu ha pasado por un proceso de cambio constante y evolutivo, que han creado cientos de artes y estilos, que algunos de estos tienen origen en este templo, con eventos importantes que surgen alrededor del siglo XVI, contando por lo menos 500 años de antigüedad en su forma moderna. Pero sus raíces van incluso más profundo, hasta la China antigua, antes de la era común. Verán, existen por lo menos dos tradiciones precursoras que definen el camino de estas artes. Primero, tenemos a lo que es el combate a mano, y un tipo de entrenamiento de fuerza involucrando normalmente lucha o concursos de pelea, apuntando a lo bruto entre soldados de bajo rango, que estas tradiciones se datan por la época de los reinos combatientes o warring states en China. Y para no hacerla de larga, este fue un periodo de la época de China en el siglo V a.C., donde se unificó el primer imperio chino en el año 221 a.C. Y también dentro de esta tradición se contaba con entrenamiento armado, involucrando normalmente arquería, que se asociaba naturalmente a la nobleza. Pero el otro punto no tiene nada que ver con algún tipo de combate o entrenamiento, sino con una forma de pensar. La segunda tradición o práctica se relaciona con el taoísmo o daoísmo, que tiene un énfasis en la armonía con la naturaleza, a la espontaneidad y a la libertad individual. Esta filosofía china que se desarrolló en este periodo tenía un contraste directo con el confucianismo, porque este último se centraba en el orden social, la ética y el deber. Tenía un enfoque más orientado hacia la estructura social, la jerarquía y que existiera una virtud ética. Mientras que el taoísmo buscaba fluir de manera natural, alentaba la simplicidad y a la libertad. En otras palabras, uno moldeó el gobierno, la educación y la moralidad pública, mientras que el taoísmo influyó en el arte, la poesía e incluso la medicina, así como en el pensamiento propio o lo que conocemos como la filosofía personal. Y es de lo que habla principalmente el concepto de Wu Wei, el principio de no acción. En sus palabras básicas es no hacer o no actuar, pero no es tan simple como no hacer nada, sino a hacer sin intención, sin alterar la corriente del lago o del universo, a hacer las cosas sin esperar el cambio del mundo o el pensamiento de los demás. Es como el agua, no lucha contra la roca, fluye alrededor de ella hasta desgastarla. Y si nosotros somos la roca e intentamos parar el flujo del agua, se nos va a ir la vida. Y todo esto tiene una gran similitud con el yin y el yang. Lo vemos siempre como un círculo con dos lados, uno blanco y otro oscuro, pero eso no significa que siempre estarán en la misma posición. El ejemplo más común es el de una montaña. Los lados soleados y sombreados siempre están cambiando. El lado por el que hay luz solar en la mañana cambiará al lado donde hay sombra por la tarde y viceversa, así reforzando el significado de que todo es un ciclo y está en cambio constante. Un lado no es mejor que el otro, ninguno es preferible y tampoco pueden existir sin el otro. Algo puede pasar por yin hasta que llegue al máximo yin y pasará al yang,
creando así un bucle. En otras palabras, no podemos tener felicidad sin tristeza, no podemos crecer sin tocar fondo y tampoco vida sin muerte. No podemos ir por la vida ignorando el hecho de que quizás no tenemos todo el tiempo del mundo y en algún momento un ser querido se nos va a ir, una persona, una mascota. Y a veces nos aferramos al hecho de que hay cosas que tenemos que soltar, ya sea una persona o un objeto, que por el simple hecho de tenerlo ahí guardadito o resguardado en una parte del corazón, quizás haya algún sentimiento involucrado o alguna pena o un resentimiento por algo que quizás pudimos haber hecho, nos hace aún más daño que el hecho de soltar y descubrir nuevas cosas. Tenemos que pasar por el yang, tenemos que pasar por el lado oscuro de las cosas para encontrar otra vez un nuevo amanecer o quizás un nuevo propósito en esta vida. Pero bueno, regresemos al punto anterior. El taoísmo no solo hablaba de la filosofía, sino también cómo implementarla, a través de ejercicios que tenían como propósito mejorar el flujo del ki o la esencia vital a través del cuerpo. Del ki quizá podamos hablar en otro video, pero a grandes rasgos se le dice que es la bioelectricidad que anima, integra y nutre todos los sistemas corporales. La intención que tenían estos ejercicios era en aumentar la longevidad y prevenir o incluso hasta curar enfermedades. Y todo esto involucraba normalmente técnicas de respiración, posturas físicas e incluso meditación, que todo fue preservado en los textos antiguos, especialmente en el mapa conocido como Daoyin 2. En la China antigua, Daoyin es un término que hace referencia a las primeras prácticas bioenergéticas. Dao significa conducir, guiar u orientar, en este caso la bioelectricidad, a fin de preservar la salud. Y Yin significa estiramiento moderado, guiado desde la mente. Era un tipo de ejercicio psicofísico que combinaba la respiración guiada, la relajación mental, el movimiento del tronco y el estiramiento de los 4 miembros. Y todo esto tiene registro de por lo menos 2500 años. Las figuras de los ejercicios de Daoyin, que estaban pintadas en una pieza de seda encontradas en las tumbas de Maguandí de la dinastía Han occidental, no solo mostraban ejercicios para la mejora general de la salud, sino también otros utilizados para la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades en puntos específicos, tales como la sordera, el dolor localizado, el entumecimiento general y muchas otras más. El diagrama incluía estiramientos y movimientos, ejercicios de respiración de expansión y contracción del pecho, ejercicios con bastones, automasajes sobre puntos específicos de acupuntura y también ejercicios de imitación de los movimientos de ciertos animales. Existen varias teorías de por qué se basaron en las posturas de ciertos animales, como las referentes al chamanismo chino, en el que el chamán se transformaba a sí mismo en un tipo de danza extática, a un estado de lucidez intensa, vaya. Y otra de las teorías habla de las primeras etapas sobre la filosofía china de los animales, donde a manera natural se les puede ver que instintivamente ya saben qué hacer. Y a diferencia de nosotros, a pesar de que el ser humano es técnicamente superior, somos una amalgama de confusión, a veces llenos de dudas, prolongando horas de sueño que no deberíamos e incluso comiendo cuando no hay necesidad. Ya me estoy proyectando. De ahí nace la necesidad de ver el comportamiento de estos seres maravillosos, creando ilustraciones con movimientos literales, como imitando a un oso trepando o a un pájaro extendiendo sus alas para prolongar la vida, inspirando a lo nuevo y escupiendo lo viejo. Otra forma de verlo es exhalar para deshacerse de las impurezas e inhalar aire fresco. Todo esto puede parecer burdo, pero era una forma de verlo para poder mover el ki a través del cuerpo y aplicar los ejercicios de respiración adecuados. Al final del día, saben que los animales no gastan energía en movimientos innecesarios. Y todo esto tiene origen gracias a un famoso médico de la dinastía Han, Hua Tuo, quien creó un grupo de ejercicios denominados Wu Xin Si, a modo de ejercicios físicos y respiratorios para poder curar enfermedades y fortalecer los pies al caminar. Y dentro de este grupo tenemos a 5 animales, o también conocidos como los 5 animales de la salud. Primero tenemos al tigre, un hermoso animal que da cara a la fiereza, mientras que a la vez es sigiloso, para poder centrar toda su fuerza en la persecución de sus presas. La manera en la que se estila.
tranquila. La manera en la que se estira, la flexibilidad de los músculos y tendones, todo eso expresa vitalidad y una gran fuerza interior. Después, el ciervo, que es la forma más pura del yin y el yang, pasa de un estado de riesgo absoluto a otro donde se detiene y es capaz de mantenerse sereno en cuestión de minutos. Un animal que siempre está en peligro le resulta natural que permanezca alerta pero con una apariencia tranquila, dándole la capacidad de olvidar casi el instante de la situación en la que se encontraba. Representa la propia imagen de vivir en el momento, sin traumas del pasado y también sin la tensión del futuro que está por venir. También tenemos al oso, un animal inteligente que sabe dónde se encuentra, pisa con firmeza la tierra. Su mayor virtud es la perseverancia y fortaleza física, así como el equilibrio. Es una especie que siempre sabe dónde está y se muestra firme ante ello. En China, es común que a una persona se le considere de buena salud cuando tiene buenas piernas y sabe arraigarse bien en la tierra. Esta es la base de lo que más tarde conoceremos como la postura del caballo o del jinete, donde la fuerza nace del suelo. En el cuarto tenemos al mono, que es alguien nervioso e inquieto, pero a la vez astuto y rápido. Hace sus movimientos con agilidad y agudeza mental, pero a la vez tiene que procurar una mente serena y calmada. Tiene que ser capaz de moverse hábilmente entre los árboles y ser capaz de bajar rápidamente. Por eso se le dice que es el yin dentro del yang de una manera inseparable, porque siempre está en situaciones precarias que le permiten ubicarse para atacar o escapar y así sobrevivir. Y por último, el pájaro o la grulla, una ave muy respetada en China. Es un símbolo de excelencia hacia la longevidad y la buena suerte. Este representa el equilibrio y no solo alienta a la elegancia, sino en la función biológica de la respiración. Al limitar el despliegue de sus alas, genera una expansión en los pulmones, limpiando el aire viejo y nutriendo la sangre. Es el animal que muestra la estructura perfecta y la calma absoluta en momentos de tensión o esfuerzos físicos, y es por eso que se le dice que es la máxima expresión de una vida larga y saludable. Nos podemos dar cuenta que varios de los animales no son necesariamente agresivos o de pelea en el sentido marcial, más bien cultivan al bienestar físico o cualidades de la salud. Y estos 5 animales que analizó Hotzo tienen gran influencia en el arte Daojin, de la imitación de los movimientos de estos seres majestuosos, creando así un origen sólido o una raíz en el mapa Daojin. Entonces, tenemos por un lado a soldados entrenando y luchando de manera bruta, y por otro a sabios taoístas imitando animales para persistir y sanar el cuerpo. ¿Cómo es que estas dos corrientes tan distintas en apariencia terminaron fundiéndose en lo que hoy vemos en las películas? Para eso, tenemos que irnos un poquito más cerca en el tiempo, a la llegada del budismo en China. La entrada del budismo en China está envuelta en mitos. Uno de los más famosos nos habla sobre el emperador Ming de la dinastía Han, quien tuvo una visión nocturna. Esta visión hablaba sobre un ser dorado y resplandeciente que flotaba en su palacio. Intrigado por esto, envió emisarios hacia el norte de India para descifrar el misterio. Estos regresaron con textos, imágenes y los primeros monjes, que fueron los pioneros que fundaron el primer monasterio en el siglo I después de Cristo. Y aunque los historiadores vean este sueño más un símbolo que una realidad, lo cierto es que a lo que conocemos como la ruta de seda ya estaban funcionando como una arteria donde se filtraba silenciosamente la espiritualidad india hacia todo el corazón de China. Y cuando los monjes budistas llegaron a China no tenían palabras para los conceptos como Dharma o Nirvana. Y fue ahí cuando empezaron a tomar términos daoístas prestados, como el camino espiritual con la palabra Dao, la vacuidad con el concepto Wu, y todo esto hizo que desde el principio los chinos percibieran el budismo como una forma de daoísmo extranjera, facilitando que ambos se pudieran sentar en la misma mesa, e incluso llegando a pensar que el daoísmo había llegado hasta la India. Es como cuando a uno le dicen refranes con palabras que no tienen sentido en una frase, pero por sí solas las palabras se puede lograr entender. Los monjes o los indios tomaron las palabras de los chinos que ya entendían para explicarles un mundo totalmente nuevo. Al principio, esta nueva fe fue acogida sobre todo por comunidades inmigrantes, pero no tardó en expandirse sobre la comunidad local. Durante siglos, muchos traductores que llegaron de Asia Central se dedicaron a la tarea de volcar los textos sagrados al chino. Se podría decir que esto fue un puente cultural que permitió que el budismo dejara de ser
una creencia extranjera para volverse propia. Este proceso no fue pasivo. El budismo chocó contra el orden del confucianismo y la libertad del taoísmo, creando una química filosófica única, porque sabemos que incluso desde los reinos combatientes ya se estaban desarrollando estas filosofías del confucianismo y el taoísmo, el orden y la libertad, la jerarquía y la espontaneidad. Entonces era obvio que ya se tenían unas ramas muy sólidas de cómo se tenía que pensar o cómo ciertas personas miraban el mundo, y los budistas llegaron con nuevos conceptos que indagaban un poco más sobre la mente. De este crisol nacieron escuelas como el budismo Chan, que conocemos como Zen en Japón, una versión chinizada que no solo terminaría transformando solo a China, sino a toda Asia. Y después de un largo proceso de sinización y adaptación cultural, nos dirigimos hacia los laterales de una montaña en específico de la provincia Henan, donde se empezaron a moldear los primeros monjes en el templo Shaolin. A finales del siglo V después de Cristo, un monje indio llamado Batuo emprendió el viaje hacia China con la misión de difundir sus enseñanzas budistas y ofrecer guía espiritual. Un hombre como él, sabio e inteligente, no tardó en llegar su reputación hacia la corte imperial. El emperador, impresionado, lo invitó a vivir alrededor de lujos en su palacio, pero Batuo declinó la oferta. En su lugar, solicitó un lugar apartado en las laderas de la montaña Songshan, en la provincia de Henan. Se le concedió su deseo. En una zona conocida como el Pequeño Bosque o Shaolin en mandarín, se le otorgaron los medios para fundar su monasterio. Y 30 años después, aproximadamente en el 539 después de Cristo, un hombre santo llamado Bodhidharma o Damo abandonó su monasterio en India del Sur para extender su fe budista en China, o a lo que más tarde se llamaría como budismo Chan o Zen. Después de un viaje de cientos de millas para llegar a China del Norte a través de las montañas del Himalaya, llegó a la provincia Henan. Se supone que en el templo Shaolin, Damo o Bodhidharma meditó durante un total de 9 años en una cueva. Se dice que después de 3000 días mirando la pared, su sombra se marcó en la piedra, y en esta se puede ver la figura de un hombre cruzado en piernas y con las manos juntas en meditación. Y después de años de meditación en el lugar, la gente empezó a llamar la cueva de Damo. Esta piedra que conservó durante siglos en el templo, pero a la vez también tiene un gran debate histórico, porque realmente cómo podría marcarse la sombra de alguien si el sol está en movimiento, por ejemplo. La sombra estaría en movimiento también, entonces la sombra no tendría una forma definida como tal. Y volviendo a los hitos de Bodhidharma, se supone que al ingresar creó tratados de ejercicio y también más tarde dio a conocer movimientos de defensa propia basados en sistemas de conocimiento de lucha indio. Y acá hay un punto interesante: si el Daojin ya existía, que era una filosofía ya muy arraigada en unas personas que básicamente eran esta meditación, movimiento, posturas físicas, ejercicio de respiración, ¿por qué tuvo que llegar alguien para enseñarles ciertos conocimientos de defensa o ciertos sistemas de combate de lucha para que pudieran valerse de algo? Bueno, esto era probablemente porque el budismo en esta época era extremadamente intelectual. Veían todo el ejercicio físico como algo mundano, algo innecesario, o que era ajeno a la paz del grandioso Buda. Se dice que Bodhidharma no les llegó a enseñar a moverse, sino que les dio el permiso espiritual para que pudieran hacerlo. Convirtió todo el sudor y el esfuerzo físico en forma de oración. Fue el puente que validó que para tener una mente de Buda a veces se necesita el cuerpo de un guerrero. Pero el templo Shaolin no estaba en un lugar tranquilo, estaba en una zona infestada de bandidos que querían robar todos sus bienes. Los monjes no tuvieron otra opción que adoptar todos estos conocimientos de Bodhidharma. Tomaron toda la disciplina de los ejercicios de la salud y lo combinaron con las técnicas de defensa personal que Bodhidharma ya traía. Y se dice que ahí nació el verdadero Kung Fu, un arte que busca la iluminación espiritual, pero que tiene los puños listos para la cruda realidad que estaba en la época. Este se dice que es el camino del guerrero espiritual. Así que lo que hoy vemos como una serie de movimientos elegantes y poderosos es en realidad el resultado de un choque de mundos. Por un lado, la brutal necesidad de supervivencia de los soldados en los reinos combatientes. Por otro lado, la búsqueda de la inmortalidad o la libertad de los sabios taoístas. Y finalmente, la disciplina de un monje indio que entendió que la paz mental
es imposible en un cuerpo débil. Y como dato interesante, se dice que el templo Shaolin daba refugio a monjes budistas que eran exmilitares. Entonces se podría decir que ya tenían los conocimientos militares, pero seguían el camino de Buda, por lo que pensaban que todo el condicionamiento físico o ejercicio era innecesario. Pero lo bueno que tiene Bodhidharma es que dio camino a ese puente, dio camino a esa paz, o a que pudieran acceder a todo eso sin perder el camino espiritual o la paz de Buda. Vaya, dejó una semilla en el templo Shaolin, la idea de que el esfuerzo físico o el Gong Fu es el camino más directo hacia la maestría personal. Los monjes dejaron de ser solo eruditos para convertirse en atletas espirituales, pero el mundo actual no iba a dejar que se quedaran en paz durante mucho tiempo. El caos de las guerras imperiales estaba a punto de tocar las puertas del templo, obligando a que estos hombres en paz, involucrando monjes y chinos, aplicaran sus conocimientos dentro del campo de batalla. De los estiramientos de salud a los puños de acero, la verdadera leyenda de los monjes guerreros apenas comienza. En el próximo capítulo veremos cómo el templo Shaolin se convirtió en la élite militar de China, cómo es que nacieron los estilos de animales más letales y cómo los monjes con simples bastones de madera se enfrentaron a los piratas más temidos de toda Asia. Todo eso y más aquí con Abanich. Me apoyarías mucho con un like y compartiendo. Cuídense y descansen bien. Hasta la próxima aventura del Kung Fu. Chao.